Si el mundo no tiene fronteras, ¿por qué las ponemos nosotros? Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy hablaremos de cómo el Ecuador perdió la mitad de su territorio. ¡Vamos a ello! Antes de que Ecuador fuera como lo conocemos hoy en día, pertenecía a una gran nación llamada la Gran Colombia. Esta nación estaba conformada por lo que ahora son países independientes de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. La Gran Colombia fue fundada por Simón Bolívar en el año 1819 y permaneció unida tan solo 11 años. Esa gran nación siempre tuvo problemas para determinar exactamente cuáles eran sus fronteras. Esto es particularmente cierto dado el difícil acceso que representa la Amazonía. Esto hacía que siempre se tuvieran problemas con los países vecinos, entre ellos del Perú, quienes reclamaban como propios los territorios de Tumbes, Jaén, Guayaquil y Maynas. Es por este conflicto que en el año 1930 se firma el Protocolo Pedemonte Mosquera, en el cual se establece que la línea divisora sería el río Amazonas, dejando a la Gran Colombia de un lado y a Perú del otro. Este tratado se llevó a cabo en Maynas, la ciudad donde más acalorada estaba la disputa, además de ser la zona más extensa y por contener la cuenca del río Amazonas. Cuando Ecuador se separó de la Gran Colombia el mismo año en el que firmó el Tratado Pedemonte Mosquera, Perú no reconoció el acuerdo al que habían llegado, por lo que existieron varios intentos de mediación en los siguientes años, hasta que 100 años después, en el año 1936, el conflicto entre Ecuador y Perú llegó a la Casa Blanca. El entonces presidente Franklin Roosevelt fue el mediador de este conflicto. En esta ocasión, Perú afirmaba que prácticamente la mitad del territorio ecuatoriano les pertenecía. Convenientemente, la parte que tenía petróleo y salida hacia el río Amazonas. Y es por esta razón que no se llegó a ningún acuerdo. Aún así se le denominó el Acuerdo del Status Quo. Y fue importante, ya que 5 años después estallaría el conflicto por reclamar estos territorios que Perú había establecido en este dichoso contrato. En Ecuador se recuerda la Guerra del 41, donde el ejército peruano afirmaba que Ecuador se había adentrado en su territorio, por lo que movilizó sus tropas y bombardeó el Cantón Santa Rosa en la provincia del Oro, afirmando que harían exactamente lo mismo con Guayaquil, a quienes ya les habían impuesto un bloqueo marítimo para impedir que el ejército ecuatoriano recibiera suministros. A la espera de resolver el problema fronterizo, se establecieron puestos de vigilancia militar en las zonas de disputa. Esto hizo que tanto el ejército ecuatoriano como peruano se trasladaran a la frontera. Pero Perú no solo ocupó territorios en disputa. Por 6 meses se adentraron en provincias ecuatorianas que no tenían nada que ver con este conflicto. Perú se mostró muy superior a Ecuador en experiencia bélica, cantidad de soldados y manejo de recursos. Aquí se evidenció que Ecuador no estaba preparado para un enfrentamiento de esta magnitud. Por medio de una enorme presión diplomática durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942 se firmó el Protocolo de la Paz, la Amistad y los Límites de Río de Janeiro. Para este protocolo estuvieron presentes representantes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil. En este tratado se establecieron los límites entre Ecuador y Perú, luego de más de 100 años de conflicto. Perú aceptó retirar las tropas de los territorios en los que había incursionado, siempre y cuando se respeten los límites que había establecido en el Acuerdo del Status Quo planteado en Estados Unidos en el año 1936. El Perú constantemente, por vías militares o actitudes diplomáticas, ha mantenido una actitud de agresión permanente a nuestro país. Y hace 40 años, en 1941, nos agredió militarmente e invadió el territorio ecuatoriano. A consecuencia de esa invasión, se nos cercenó injustamente una gran porción del territorio ecuatoriano. Y es así como el Ecuador perdió casi todo su territorio amazónico, el acceso al río Amazonas y los recursos de estos territorios. Esto provocó un profundo resentimiento en los ecuatorianos, quienes habían soportado el conflicto, la intrusión de Perú a tierras ecuatorianas y a sus políticos, quienes cedieron ante la presión internacional para firmar este tratado.
Es por esta y muchas más razones que Ecuador en el año 1960 desconoció el protocolo de Río de Janeiro, un acuerdo que había sido firmado por la fuerza. Nuevamente el conflicto estalló el 22 de enero de 1981, cuando el gobierno peruano denunció que uno de sus aviones de abastecimiento había sido derribado y sus puestos de vigilancia capturados. El gobierno de Ecuador, en rueda de prensa, afirmó que esos destacamentos pertenecían a la base de Paquilla en territorio ecuatoriano y que ellos habían sido bombardeados en 8 ocasiones. No ha existido invasión de ninguna especie. Lo que ha existido es un pretexto que el Perú ha querido exhibirlo a la comunidad internacional y a su propio pueblo para pretender justificar la agresión armada que volvió a repetirse mucho más fuerte a partir del 28 de enero y hasta este mismo día en que estamos hablando. Pero para el gobierno de Perú, estos territorios le pertenecían, por lo que lo denominaron el falso Paquilla, esto para poder diferenciarlos. Perú movilizó su fuerza aérea y un grupo reducido de tropas por tierra, ya que las tropas ecuatorianas no eran numerosas. 8 días después, las tropas peruanas controlaron bases militares, entre ellas Paquilla, Mayaico y Machinaza, siendo esta no solo una pérdida militar, sino de gran parte de su territorio. No podemos concluir estas palabras, ni debemos concluirlas sin rendir un homenaje a esos soldados heroicos de Paquilla. Paquilla ya no es historia para el Ecuador, es leyenda. El destacamento militar de Paquilla, sus hombres, aquellos que han entregado su vida, han sido expresión cabal de un pensamiento que tendrán que arrancarnos de la tierra, con la tierra que pretenden despojarnos. Moriré como muere un soldado, disparando nuestras armas y respirando honor y dignidad nacional. El 26 de enero de 1995, el Ecuador, indignado por el ataque a Paquilla, se preparó para uno de los combates armados más grandes de su historia. Se la denominó la Guerra del Alto Cenepa, y el conflicto terminó en la pequeña población de Tiwinza. Perú venía golpeado, ya que anteriormente se encontraban en guerra con un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. Ecuador, por su parte, después del conflicto en Paquilla, se preparó por 14 años, con la compra y mejoramiento de sus naves y equipo militar, haciendo que su fuerza aérea sea considerada una de las mejores en la región. Ecuador contaba con 42 naves totalmente equipadas y listas para la guerra. Entrenaron soldados de fuerzas especiales, brigadas de élite conformadas por nativos de la Amazonía, mientras que el ejército peruano tenía novatos conscriptos y una situación deplorable en sus tropas, por lo que tuvieron que intervenir batallones especializados en combate en selva traídos del fuerte militar Alto Guayaga en Perú. Las fuerzas ecuatorianas se ubicaron en la cordillera de Cóndor, a 1981 metros de altura. Esto les dio una ventaja frente a los morteros y lanzacohetes peruanos. Además emplearon un concepto estadounidense de defensa activa y combate tierra-aire, aprendido en Israel por el general Paco Moncayo. Estamos en el destacamento de Tiwinza, con nuestras posiciones. Estamos manteniendo esta posición. Es falso todo lo que han dicho en otras prensas internacionales. Estamos en Tiwinza. Miren aquí nuestro destacamento. Ahí está el río Tiwinza. De aquí hemos defendido a nuestra patria hasta las últimas consecuencias. No hay mentira en nuestras
en nuestras expresiones. Nosotros estamos defendiendo. No hemos atacado a nadie. Esta es nuestra tierra. Y de esta solamente nos pueden sacar muertos. Nosotros no buscamos, nosotros defendemos. No es nuestra misión atacar. A pesar que Ecuador venció en el combate militar, políticamente no pudo refutar el Tratado de Río de Janeiro. Como dato adicional, actualmente Tiwinsa cuenta con 2.000 hectáreas pertenecientes al Perú, pero se acordaron 100 hectáreas como propiedad no soberana al Ecuador. Además, si una persona nace en Tiwinsa, ya sea del lado ecuatoriano o peruano, se le considerará de nacionalidad peruana. 3 años después, el 26 de octubre de 1998, se firmó el Acta de Brasilia, en el Palacio de Itamaraty, en Brasil. El acuerdo lo hicieron entre los presidentes Yamil Maguad de Ecuador y Alberto Fujimori de Perú, así como los cancilleres Fernando Granda de Perú y José Lasso de Ecuador. Este acuerdo simplemente fue la ratificación del Tratado de Río de Janeiro, por el que en un principio Ecuador estaba en desacuerdo. Después de la guerra se iniciaron las investigaciones, en las que se descubrieron actos de corrupción por parte de Ecuador y Perú, entre las que destacan la compra de aeronaves o fusiles en mal estado, por las que se enjuiciaron a altos mandos de las Fuerzas Armadas por traición a la patria, ocultación de información, falta de apoyo a los sobrevivientes de la guerra, desvelo del plan de Fujimori y la cúpula militar para atacar al Ecuador, y una vez que perdieron, valerse de la presión política para firmar el Acuerdo de Brasilia. Independientemente del país en el que tuviste la suerte de nacer, no deberíamos ocupar nuestro tiempo y recursos en guerras, sino que deberíamos de enfrentar a nuestro verdadero enemigo, que es el hambre, la falta de educación, la desigualdad y la corrupción de nuestros gobiernos. Recuerda que si queremos un cambio, esto empieza por nosotros mismos. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Siempre un gusto y con nosotros será hasta un próximo video. Chau chau.